estudiantes del séptimo grado, bienvenidos. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Soy la profe Carmen y te acompañaré en esta clase de lengua y literatura castellana. El tema de hoy es comprensión lectora. En esta clase desarrollaremos la definición, ideas del texto. Con los propósitos, reconocer las ideas en textos, aplicar estrategias para distinguir las ideas en textos leídos y valorar la importancia de comprender las ideas de los diferentes tipos de textos. Partamos de esta situación. Veamos la conversación entre los compañeros. Dice José, ¿de qué manera podría potabilizar el agua para una comunidad que no tiene agua corriente en el Chaco? Muy buena pregunta, ¿verdad? Le contesta el compañero Dani, hirviendo a más de 100 grados centígrados o poniendo una gota de lavandina comercial por litro. ¿Y vos, alguna vez tuviste que potabilizar el agua para beberla? Hay comunidades que tienen que pasar por este proceso y utilizar esta estrategia u otra para poder consumir agua potable. Vamos al tema de hoy. ¿Qué es la comprensión lectora? Leer comprensivamente es una habilidad que puede ser desarrollada a través de diversas técnicas, alcanzables por cualquier persona que se proponga dominarlas. Estamos en un periodo de tiempo en el que debemos leer constantemente y leer todo tipo de texto para que podamos tener comprensión lectora, es decir, comprender a cabalidad todo aquello que el texto está expresando. A continuación vamos a ver algunos pasos básicos para la comprensión. El primer paso es la lectura general del texto, para tener una visión global del contenido del texto. Esta primera lectura permitirá identificar el tema del cual se habla y cómo se organiza la información que se presenta. Es muy importante no apresurarnos y leer varias veces el texto. Ese primer encuentro que podamos tener con el texto de manera silenciosa es fundamental para que podamos comprender las ideas que expresa. Algunos de los pasos básicos, seguimos. Identificación de las ideas del texto. Y aquí tenemos que hablar de dos tipos de ideas. La idea central, que es el centro de la obra literaria, es el motivo fundamental que inspiró al autor a escribir ese texto, ya sea un texto informativo, un texto literario, un cuento, una novela. ¿Cuál es la idea central? La idea central se desarrolla de principio a fin. Y luego tenemos la idea principal. ¿Qué es la idea principal? Es el núcleo de información principal en el texto. Recordemos que cada texto, formado por párrafos, en cada párrafo también tenemos ideas principales y otras secundarias que la complementan, la rellenan, dan ejemplos y desarrollan. Seguidamente vamos a hablar de las ideas en el texto. La idea central o tema, también llamado tema, es el centro de toda obra literaria y según Cross, el tema es el motivo fundamental de la obra literaria. ¿Por qué ese autor quiso escribir esa obra y qué quiere transmitir a través de esa obra, a través de esas letras, de esas palabras en los párrafos? La idea principal es el núcleo de información principal en el texto. Para reconocer la idea principal de un párrafo hay que responder a la pregunta ¿de qué nos habla? La respuesta adecuada nos dará como resultado la idea principal. Entonces, poder identificar esa idea principal es nuestra tarea fundamental para analizar cada párrafo. Seguidamente vamos a ver las técnicas para identificar la idea principal de párrafo. El punto 1 dice, numera los párrafos del texto. Un texto puede estar compuesto de 2, 3, 4, 5, 7 o más párrafos. Recuerden que cada párrafo desarrolla una idea principal y varias secundarias que la complementan. En el paso 2, responde la pregunta ¿cuál es la idea principal de cada párrafo?
Escribe un listado con la respuesta a esta pregunta. En el paso 3 tenemos ¿qué idea se repite en todos los párrafos? Cuando respondas a esta pregunta habrás encontrado la idea principal del texto. Recuerden que la idea principal del texto es todo lo que se desarrolla de principio a fin. Y por último, identifica la idea principal del texto. Muy bien, entonces con estos 4 pasos podremos identificar la idea principal del texto, identificando antes cada idea principal de párrafos. Seguidamente tenemos las técnicas para identificar las ideas secundarias. En el paso 1 tenemos reconoce la idea principal. La idea principal es la información central, alrededor de la cual se presentan diferentes conceptos. Para reconocerla, responde la pregunta ¿qué se dice acerca del tema? Y subráyala de color en el texto. Paso 2. Reconoce las ideas secundarias. La idea secundaria es la información adicional respecto de la idea principal. Ellas profundizan, detallan o explican la idea central. Para reconocerlas, responde la pregunta ¿qué se dice acerca de la idea principal? Y en el paso 3 tenemos reconoce los detalles de las ideas secundarias. Finalmente, subraya con otro color los detalles asociados a las ideas secundarias. Generalmente corresponden a ejemplos, cifras y fechas. Para reconocerlos, responde la pregunta ¿qué detalles se asocian a la idea secundaria? Y bien, de esta manera vamos a poder identificar las ideas principales y luego las secundarias de cada párrafo. Y finalmente poder construir la idea principal del texto, también llamada idea central o tema. Bien, ha llegado el momento de verificar nuestro aprendizaje. Leemos el texto. Un pueblo que canta en guaraní. En Itagua, bajo los profundos naranjales, teje una bella morena el ñandutí, al margen de un arroyuelo y frente al paisaje de chacras ubérrimas hay salud, alegría, abundancia, ranchos de pajas donde viven padres prolíficos, hermosas criollas de largas trenzas y robustos mozos. Canta un arpista. Son canciones populares, aires del campo y compuestos en guaraní, que en aquella época de 1924 eran casi anónimos. Fuera de Pérez Martínez, Francisco M. Barrios y Carlos Jara, otros autores eran desconocidos. El pueblo estudia y piensa en castellano, pero ama, pelea y odia en guaraní. ¿Y qué hacer con un pueblo que canta sus cuitas en guaraní? ¿Qué literatura pedirle para el Parnaso español si sus impresiones se traducen en lengua indígena? El guaraní es una fuerza cohesiva de la nacionalidad, el vehículo de sentimientos profundos. Las letras paraguayas tendrán siempre 2 vertientes, el recio español y el guaraní agudo. Hacer doble esfuerzo para sentir en 2 idiomas o para traducir la emoción del uno en las letras del otro. Hay poesías en lengua vernácula casi intraducibles. Entre tanto, el pueblo canta en guaraní. Es una adaptación y fragmento de la obra de Justo Pastor Benítez. Fue un escritor, periodista y político paraguayo. Vamos a los ejercicios. Dice, marcamos con una X la opción correcta. El sinónimo contextual de pueblo es lugar, raza o nación. Muy bien, estás en lo correcto. Si dijiste nación, perfecto. El sinónimo contextual de populares, folclóricas, autóctonas o internacionales.
Muy bien, estás en lo correcto si dijiste folclóricas. Seguimos ejercitándonos. El antónimo de la palabra mozos es jóvenes, ancianos o empleados. Muy bien, es ancianos. Perfecto. ¿Cuál es el título del texto? Esta está muy fácil. ¿El pueblo guaraní? ¿El pueblo que canta en guaraní o la importancia del guaraní? Muy bien, el pueblo que canta en guaraní. Seguimos marcando con X la opción correcta. ¿En qué lengua el pueblo canta sus ideas y sentimientos? Según el autor, nos da la opción castellano, guaraní o ambos idiomas. Muy bien, según el autor, en guaraní. ¿Cómo vivían las familias en esa época? ¿Vivían felices, tristes o con miedo? Muy bien, vivían felices. Si marcaste así, excelente. Seguimos analizando el texto. Completamos con F si es falso o B si es verdadero. En Itagua, una bella morena teje el ñandutí. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Muy bien. Las letras paraguayas siempre tendrán dos vertientes, el español y el guaraní. Correcto, verdadero. Un arpista canta canciones populares de autores muy conocidos por todos. ¿Según el texto? No, falso. Completamos. La idea principal del primer párrafo es... Muy bien, la descripción de Itagua. La idea principal del segundo párrafo. En este párrafo nos hablaba de la expresión de sentimientos en idioma guaraní. Y la idea principal del tercer párrafo, las dos vertientes de la expresión en Paraguay. Lo que nos da como tema del texto o idea central las formas de expresión de los paraguayos. Muy bien, y de esta forma hemos llegado al resumen de nuestra clase, en donde vimos la idea principal, la idea central del texto. Recuerda, nos dice José, comprensión lectora es la capacidad de entender lo que se lee. Además, el tema del texto indica aquello sobre lo que trata un texto. Puede expresarse a través de una frase simple e inclusive mediante una palabra. La idea principal es la que reúne el pensamiento más importante contenido en dicho párrafo. Es la idea de la que dependen los demás. Se puede extraer del mismo texto o se puede elaborar con las propias palabras. Organización estructural de los textos. Tenemos que saber que el texto se organiza en párrafos y cada párrafo tiene una idea principal. También tenemos el vocabulario contextual, que hace referencia al entorno lingüístico del cual depende el sentido y el valor de una palabra, frase, oraciones y párrafo. Aquí también tenemos que decir que cuando leemos un texto siempre encontraremos palabras desconocidas o palabras de poco uso y las tenemos que aclarar con ayuda del diccionario. Así enriquecemos nuestro léxico. Y también tenemos el contexto, que es el conjunto de circunstancias en las que se produce el mensaje. Lugar, tiempo, cultura del emisor y receptor, etc. Y esto permite su correcta comprensión. Y así hemos llegado al final de nuestra clase. Espero que sigas leyendo mucho y sobre todo haciendo lectura comprensiva de todos los textos que caigan en tus manos. Recordá, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. ¡Hasta la próxima!